Por favor, Clístenes, pidió Hermes nada más cerrar el portón de su palacio. Prepara una manzanilla. Estoy cansado. Me apetece relajarme. El mayordomo griego asintió. Conocía de sobra los múltiples empleos de su señor, por lo que preguntarle por qué había estado haciendo esa noche estaba de más. Sin perder tiempo, Hermes entró en su vestidor privado para quitarse la pajarita negra y desabrochar los botones de su camisa. La próxima vez que se le ocurriera prestarse para ser barman en las fiestas de Dioniso, se aseguraría de pedirle un pago digno a cambio. Sin duda, eso de la amistad es hermoso y honorable, sí, pero el esfuerzo también había que pagarlo. ¿Qué iban a contarle a él sobre eso? Llevaba tantos años observando a los comerciantes circular de una ciudad a otra que ya hasta hablaba como ellos. Palabras de trabajo, esfuerzo, riesgo, pero también pago, comisión, compensación, beneficio, muchas palabras sin duda, y quienes mejor las conocían eran los currantes. ¡Au!, se quejó el dios. Tenía agujetas en los brazos de tanto hacer malabares con botellas y de tanto cargar cajas para enviar, y de cambiarse de ropa una y otra vez para atender un oficio, y de dirigir rebaños, y de no dormir, y de volar. No importaba a qué parte del vestidor dirigiese la mirada, por todas partes habían uniformes de trabajo, unos más cansados que otros, pero todos interminables, inabarcables, inacabables y realmente poco valorados. En una palabra, la situación de Hermes era frustrante. Alguien tocó a la puerta. Seguramente se trataba de Clístenes con la manzanilla. Ese mayordomo mudo nunca permitía perder los modales. «Pase», consintió Hermes, centrado en buscar una camiseta más cómoda para estar en casa. Pero, por sorpresa, nadie abrió la puerta. «¿Clístenes?», y nadie respondió. En noches como aquella, Hermes se molestaba por todo. «¡Venga ya!», tiró al suelo la camiseta que acababa de elegir y salió volando, más despacio que de costumbre, a abrir la puerta. Las alitas de sus sandalias también estaban cansadas, y al final, eso de que sea el señor de la casa quien abra las puertas no es apropiado con el protocolo. «Hola, Hermes», se topó con un muro de hormigón en forma de pecho humano. «Tenemos que hablar». El joven y picaresco dios alado podría reconocer a aquella voz musical en cualquier parte, aunque ahora mismo se hubiese quedado afónica tras las fiestas del dios del vino. «¿Qué sucede ahora, Apolo?». El dios masculino más bello del Olimpo aguardó a que Hermes volviese a entrar en el vestidor para cerrar la puerta. Prefería que estuviesen solos. Suerte que el mayordomo estuviera mudo. «Se trata de tu hijo». «Tengo muchos. Vas a tener que ser más específico». Apolo no tenía el humor para esos juegos. Él también estaba cansado, y le estresaba tener que perseguir a la familia de Hermes para arreglar todos sus entuertos. Y pensar que todo comenzó por un rebaño de cabras hacía tantos siglos. Pero Hermes no tenía ganas de hablar, Hermes no tenía ganas de escuchar, Hermes solamente quería ponerse cómodo, irse a dormir y no amanecer hasta la semana siguiente. Por eso era necesario darle un empujoncito para que reaccionase. Pan ha vuelto a las andadas, y con la sola mención del nombre de su hijo ya no hubo necesidad de mencionar a nadie más. A Zeus, la Atlántida maya, diole un hijo glorioso, Hermes, el nuncio de los inmortales, después de haber compartido con aquel dios el sagrado lecho. O esto es lo que nos cuenta la Teogonía de Hesíodo. El origen de este joven dios, el origen de Hermes, es de los que están, podríamos decir, más claros. La teoría cuenta que su madre, Maia, era una de las Pléyades, la hermana mayor de 7 hermanas nacidas de la Oceánide Pléyode,
que a su vez era hija del Océano y de Tetis. Es decir, esta madre de Hermes habría sido nieta de dos de los hermanos de Crono y de Rea, los titanes. Ya sabemos cómo funciona esto de la mitología griega, que todo el mundo está emparentado con todo el mundo y puede llegar a ser muy gracioso. Por otra parte, el padre de Hermes no necesita ningún tipo de presentación, ya que era Zeus, el famosísimo hijo de Crono y de Rea, que terminó por acabar con el gobierno de los titanes y comenzando el gobierno de los dioses olímpicos. Por tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Hermes era, por los 4 costados, descendiente de titanes. Porque, claro, su padre era Zeus y todos sabemos quiénes eran los padres de Zeus, 2 titanes bastante poderosos. Y en el caso de Maia, pues ella era hija de una oceánide, pero también era hija su padre era Atlas, el que tiene a una bola del mundo colgada de la espalda y siempre arrastrándola. Poca broma que este señor, además de ser también por su parte hijo de titanes, era hermano de Prometeo, el hombre que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Por supuesto, ya sabemos todos que las familias mitológicas solían casarse entre ellos, solían tener hijos entre ellos, y lo que era la mezcla, el mestizaje y pues la variedad de genes no les iba demasiado. Pero, ojo, cuidado, que el niño tenía cosas para contar. Ya nada más nacer, cuenta la leyenda que nace además en el monte Cilene, el mismo lugar donde había nacido su madre Maia, en Arcadia. Arcadia, si vemos la imagen del plano de Grecia, os la pondré yo, podremos observar que es como la pequeña hojita que destaca o que corona lo que sería el país de Grecia. No os preocupéis que yo después os pondré algún mapita para que lo podáis ver, si soy un poco inteligente y no se me olvida. Es un paisaje que a simple vista y por la imagen que solemos tener de Grecia podría parecer un entorno mediterráneo, muy costero, lleno de olivos, de buen aceite y de una cultura marina bastante importante. Pero también hay que tener en cuenta, no olvidemos, que como estamos en una montaña, estamos en un monte, no deja de ser un lugar que tiene unas condiciones algo diferentes de lo que suele ser la costa, por lo general. Cuando nace Hermes en una cuevecita, Maia lo envuelve en mantas y se pone a dormir junto a él. ¿Qué ocurre? Que esta criatura, este niño, crece muy rápido. Crece a una velocidad enorme, al fin y al cabo es hijo de 2 dioses, y pronto se escapa gateando del lecho de su madre y se marcha a Tesalia, a otra región de Grecia más al norte. ¿Para qué? Para explorar. Es un niño curioso, es un niño que quiere saber, que quiere conocer, que quiere descubrir. Tenía unas ansias de energía increíbles y a Hermes siempre se le suele relacionar con esta energía, con estas ganas de vivir. Tengamos en cuenta que no será solo el mensajero de los dioses. Hermes tendrá muchas más ocupaciones, pero ahora mismo vamos a lo que vamos. El caso es que en su viajecito, digamos, ilegal, por así decirlo, Hermes termina topándose con el dios Apolo, que, por otra parte, es hermano suyo. Bueno, medio hermano por parte de padre. Y este dios estaba pastando un rebaño de cabras. Un rebaño de cabras que, en un descuido, el pequeño y astuto Hermes, Dios sabe cómo, bueno, sí, tomando un cayado e imitando los gestos que hacía Apolo, termina robándole hasta la última cabra. Le roba todo el rebaño, se lo lleva jugando, como estaba haciendo él, y lo esconde en una cueva. ¿Para qué? Para que Apolo, que era un dios muy hermoso, muy inteligente, pero bueno, igual no tan inteligente, algo delicadito, enseguida empieza a decir que no encuentra su rebaño, y eso que parece ser que lo había escondido en una cueva bastante cercana, por lo que a Apolo podría haberse metido en la cueva, pero no se quiso meter. Y sencillamente dijo que le había robado
las cabras y que quería exigir justicia. De modo que toma a ese pequeño niño que sabe que es su hermano, porque todo se sabe en este mundillo, pero que no le hace ninguna gracia, se lo lleva a Maya, se lo lleva a casa de la diosa, lo entrega a su madre y le exige que le devuelva las cabras. Pero el niño dice que no. El niño, que no, que yo no me he llevado las cabras. Y así parece que se va a quedar la situación, porque Apolo, ya que Maya decide, como buena madre, creer a su hijo por encima de las acusaciones, pues se va a buscar a Zeus, al padre de ambos, y va a exigir que le devuelvan su rebaño. Pero Zeus lo que descubre es lo mismo, que el niño no quiere reconocer su culpa. Un niño que había nacido hacía pocos días, todo hay que decirlo. ¿A qué solución se llegó? Pues bueno, bien, yo os cuento. Unos días más tarde, ya que la vida tenía que seguir por donde había ido, Hermes encuentra una tortuga. Encuentra una tortuga jugando y otros elementos que hay por ahí. Lo típico de la naturaleza, ¿no? Que si hierba, que si agua, que si piedras, que una vez las rayas contra otra piedra hacen chispas, muchas cosas. Y inventando, haciendo ruiditos de aquí para allá, hago sonar esta piedra chocándola contra otra, hago sonar este trozo de madera golpeándolo contra otra cosa, hago sonar el cascarón de la tortuga, va entrándole la curiosidad y además de eso se va despertando en él un impulso muy inventivo. ¿Qué va a hacer? Pues por desgracia para la pobre tortuga terminará utilizando su concha para fabricar una lira, un instrumento musical muy bello que por desgracia Hermes no será capaz de hacer sonar. Pero no os preocupéis, porque Apolo estaba por allí rondando, le llamó la atención el objeto, le llamó la atención ese intento de instrumento musical que había hecho su hermanito y termina tomando una decisión, proponiéndola y pues dejando satisfechos a todos, en apariencia. Él dejaría que Hermes se quedase con las cabras que se había encariñado de ellas, si a cambio el niño aceptaba entregarle aquella lira, aquel objeto. A Hermes podría no haberle hecho gracia, pero él sabía aceptar un buen intercambio porque valoró que le compensaba más tener a las cabras. Eran más numerosas, podían dar carne, algunas podían dar leche, podía tumbarse entre ellas y quedarse bien calentito, podía entretenerse pasando el rato con ellas, básicamente. Sus motivos tendría para que le interesase más quedarse con unas cabras en vez de con una lira, pero el caso es que acepta el intercambio. Y con esto va a quedar constancia de una de las cosas que más van a caracterizar a este dios. El intercambio, el dinamismo, un intercambio que va a hacer que una persona fabrica algo y se lo cambia a otra persona por una cosa que él tenía. Va a ser algo bastante fundamental para todo lo que es el comercio. Hermes es un dios inquieto, Hermes es un dios que fabrica, es un dios que intercambia, pero también es un dios que juega, es un dios astuto, sabe engañar, sabe esconder las cosas que quiere, pero siempre bajo una apariencia, en este caso, de niño. Todavía es un niño, pero pronto dejará de serlo. Y sin embargo sabe aprovechar hasta la última de las habilidades que va adquiriendo para llevarlas al extremo. Empieza a caminar y se va a Tesalia. Empieza a ver un rebaño de cabras y se las roba a su hermano. Fabrica una lira, ve que ha encontrado una manera de quedarse con las cabras que tanto quiere y que deje de molestarle todo el mundo, pues le cambia la lira a Apolo, sin dudarlo. Y lo ha hecho todo con su habilidad. También hay que decirlo, mucha labia y mucha capacidad de negarlo todo y de utilizar la oratoria, que también va a ser otra de las cosas que él inventará y una de las cosas por las que los griegos en teoría le dedicarán cierto culto. Hermes es muy polifacético, Hermes hace muchas cosas. Llegará a ser considerado, como todos sabemos, el mensajero de los dioses. Pero además del mensajero de los dioses, también será el dios de la picaresca,
el dios de la oratoria, será el dios de los caminos que te llevan y que te traen. A través de los caminos llevas mensajes, pero también llevas mercancías. Los mercaderes, comerciantes, artesanos lo atraviesan para llevar sus productos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de feria en feria. Pero también hay cosas que no serán tan buenas que atraviesen los campos. Los ladrones también están al acecho y también le piden a Hermes que les proteja a ellos de otros ladrones. Al fin y al cabo, esto de la oratoria, la picaresca, la labia, también tiene mucho que ver con la capacidad mental de moverte, de dinamizarte, de actuar, tomar decisiones arriesgadas. ¿Qué camino eliges? ¿Qué decides vender? ¿A cambio de qué? ¿De qué manera lo vas a vender? Siempre se ha dicho que todo buen comerciante necesita saber hablar, necesita saber orar. Y más tarde, aparte de los comerciantes, los políticos también tendrán que saber orar. También tendrán que saber convencer. Con la democracia actual tienen que vender a su candidato. En el sistema griego, pues me temo que dependía un poco de cada ciudad, ¿no? No era lo mismo la oligarquía espartana que la democracia ateniense. Aunque la democracia ateniense tampoco tenía mucho que ver o no era igual, no funcionaba de la misma manera que nuestra democracia actual. Son sistemas que van cambiando, pero siempre son sistemas en los que hay que tomar decisiones. Son sistemas en los que hay que aplicar políticas, hay que decidir cómo actúas. Y todo ese dinamismo, toda esa capacidad de inventar de cómo convenzo para que me acepten esto, cómo convenzo a los demás para que me sigan, cómo convenzo para que me compren, cómo convenzo para que acepten mi mensaje. Yo, cuando estoy vendiendo algo, cuando estoy queriendo convencer, en cierta manera, soy un mensajero. ¿Cómo hago todo esto? Pues Hermes era la representación de todo eso. Hermes fue un mensajero, pero también un pluriempleado, una persona voluble, un dios capaz de adaptarse, un dios muy creador y un dios, me vais a permitir, muy, muy, muy rarito. ¿Por dónde se va? ¿Dónde está el camino? Lo he perdido. Dios mío, ¿por dónde se iba? ¡Xiringa! ¡Xiringa! Ay, maldita sea, me está siguiendo. ¿Por dónde se iba? Ay, por allí. ¿Qué ha sido ese ruido, Xiringa? ¿No vienes? ¿Dónde estás? Deja de hacerte la tímida. ¿Xiringa? ¡Xiringa! Ya hemos hablado de la relación que existiría entre Hermes y los cambios, entre Hermes y la capacidad para adaptarse a la situación, para alterar las cosas. Es un ser que nace realmente de la movilidad. Podríamos llamarlo, no sé, Dios de los culos inquietos, tal vez. En cualquier caso, una vez crece, Hermes se mete en muchísimos problemas con distintos miembros de su familia, aunque termina convirtiéndose en uno de los hijos más útiles de Zeus. El motivo de esto es sencillo. Al fin y al cabo, Hermes tenía la capacidad de volar gracias a las alitas que tenía en sus sandalias, aunque hay fuentes que señalan que estaban amarradas a sus pies. Esta característica le da la capacidad de volar como los pájaros, de trasladarse a gran velocidad. Y como además era el típico niño que como no para quieto terminas enviándolo lo mismo a comprar el pan que a llevarle la comida al abuelo cuando éste ya está mayor para ir a casa, se convierte en el repartidor de Amazon de los dioses, en el mensajero, en el cartero, en el encargado de mantener a todos en contacto, pero también en el encargado, algo así como una suerte de notario primitivo, al que siempre se va a tener en cuenta para cada vez que haya que hacer un contrato, cada vez que se llegue a un trato, que se termine, digamos, entregando un mensaje, siempre va a estar Hermes por ahí metido y siempre va a estar participando en todo. Uno de los ejemplos más característicos de esta actividad lo encontramos en el mito de Ío.
una joven amante de Zeus, una de tantas, a la que el rey de los dioses habría intentado proteger de su celosa esposa Hera, convirtiéndola en una ternera. ¿Para qué? Pues para que Hera no la viese, básicamente. El problema está en que la reina de los dioses estaba ya muy acostumbrada a estas cosas y no le hacía gracia descubrir que su marido seguía teniendo este tipo de comportamientos infieles, por lo que terminó llamando a un monstruo, la bestia Argos, que era básicamente un bicho con cientos de ojos, para que vigilase a la ternera, de forma que nadie pudiese acercarse a ella sin, primero, ser atacado por el bicho y sin, segundo, sin que Hera se enterase, básicamente. Pero Zeus sentía remordimientos por lo que había hecho a esa pobre criatura y en este caso decide ayudarla. Por lo que, ¿a quién va a enviar? Pues a ese hijo que lo mismo te defiende a un comerciante, que a un pobre campesino, que a un pastor, que a un ladrón. Te va a enviar a Hermes para que se enfrente a la bestia. El problema, Hermes no era poderoso en el sentido musculoso. No tenía capacidad de violencia, no era un hombre fornido en ningún caso. Más al contrario, era un muchacho considerado más grácil o más delicado, más ágil, vamos, que era una liebre delgadilla, y no tendría la capacidad física para enfrentarse a esa criatura. Pero tenía algo mucho más interesante. Hermes tenía, ya lo he mencionado, una capacidad para convencer, como todo buen vendedor, para convencer como todo buen notario, como todo buen político, que era increíble. ¿Qué ocurría? Que en este caso no pudo convencer a Argos. En vez de convencerle, se dedicó a contarle historias, a cada cual más extraña, hasta que el monstruo se aburrió tanto que se quedó dormido. Y una vez dormido, ahí sí, acabó con él. Y consiguió salvar a la joven Io. Todo un personaje este Hermes, ¿verdad? Todo un personaje. Y más personaje que él podría decirse que eran sus hijos. Ya habéis escuchado un poquito en los audios, o tal vez podáis intuir por dónde van los tiros, pero voy a hablaros de algunos de los hijos de Hermes. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron todas las amantes de este dios. Tuvo unas cuantas, y de diferentes procedencias. Hay quienes le asocian con Afrodita, la diosa del amor, con la que habría tenido al dios Hermafrodito, una criatura que en un principio habría sido un muchacho que sentía rechazo por el sexo femenino, pero que, sin embargo, llamó la atención de una ninfa que, desesperada, corría detrás de él una y otra vez, lo perseguía, lo buscaba, necesitaba tenerlo cerca, necesitaba verlo, necesitaba que él la aceptase con él. Pero, como no consiguió que Hermafrodito le hiciese caso, ella se puso a rezar a los dioses y le pidió que jamás la separasen de Hermafrodito. En este caso, por fortuna o por desgracia, creo que más por desgracia para ese pobre que para ella, decidieron fusionarlos en un mismo cuerpo, de forma que, para toda la eternidad, Hermafrodito poseería tanto rasgos femeninos como rasgos masculinos. Para siempre sería un hombre y una mujer a la vez. De nuevo, aunque sea a través de sus hijos, tenemos también presente un poquito la visión del cambio, la visión de la movilidad. En este caso, un cambio de género. En este caso, se convertiría de un muchacho a un cruce de ambas cosas. Pero Hermes tuvo más hijos. El más famoso de ellos, el polémico, libidinoso y también liante, dios de los pastores. Este sí tomó la parte de Hermes de las cabras, de las ovejas, de los rebaños y se hizo cargo oficialmente. El dios Pan, un dios mitad hombre y mitad cabra, que dependiendo de la versión, unos contarán que era hijo de Hermes y de Penélope, la esposa de Odiseo o Ulises, y otros contarán que era hijo pues de Hermes y de una ninfa. Al fin y al cabo, Hermes tenía muchas vinculaciones con las ninfas, a las cuales protegía, pero su hijo Pan no tuvo la misma decencia que su padre, y en varias ocasiones se contaba que él se jactaba de conseguir siempre perseguir a las damas. Era un personaje bastante desagradable,
Y para conocer el final de su mito, vamos a escucharlo y os voy a hacer unas últimas consideraciones acerca de la figura de Hermes y explicaros por qué he elegido este mito para contaros. Desde luego, hijo, eres tonto, tonto y encima malo. No sé ya qué hacer contigo. En apariencia, el dios Pan podía resultar un ser dulce, agradable, cómico, mitad humano y mitad cabra. Solía recorrer los montes de arriba a abajo, pastoreando los rebaños, y así, sustituyendo a Hermes en una de las actividades en las que había sustituido él mismo a Apolo hacía mucho tiempo. El pequeño dios repartidor aún se acordaba de los tiempos en los que se atrevió a robarle las cabras a Apolo, y a cambio de aquel robo, sencillamente le regaló una lira, aunque debemos reconocer que gracias a eso Apolo encontró su verdadera vocación, la música, el arte, y ahora mismo agarrar a Pan del cuello y tenerlo aplastado contra el suelo. Era mejor hacer eso para evitar que escapase, porque podía volverse peligroso. Por su parte, Hermes se había puesto un traje más elegante, más que el que llevó a la fiesta de Dioniso, pero es que así podía imponer más respeto a su hijo. Es un vulgar, una criatura desagradable, pero eso sí, tenía buen gusto para elegir lugares de residencia. El prado, cerca del lago, siempre iba a gustar a cualquiera, incluso a las ninfas a las que ahora, parece, se dedicaba a acechar. «Padre, estáis cometiendo un error», suplicó Pan, emitiendo ruiditos de cabra para intentar zafarse de Apolo. Incluso le dio una coz, pero lo único que consiguió fue enfurecer al hermoso dios. «¡Maldito bicho! Hermes, ¿por qué tienes hijos tan raros?» «Yo qué sé», se lamentó Hermes. «Ni siquiera decidí tenerlo. ¿Será que salió a su madre?» Observó cómo Apolo, en vez de dejarse amedrentar, insistió en su ataque y, finalmente, terminó por apoyar la rodilla sobre ambas patitas de Pan y fijarlas al suelo. Ahora tenía sujeto por las piernas y por el cuello. Tenía los brazos libres pero demasiado cortitos, aunque no tanto como para asustar a otros. «¡Has matado a una ninfa!», le acusó Apolo. «Te vimos mi padre y yo». «¡Mentira!», trató de exculparse. «¡Mentira, padre! ¡Mentira! ¡Yo la amaba!». «Amarla...». Hermes se llevó una mano a la cabeza y se quedó mirando al lago, por lo que habían comentado el resto de ninfas y criaturas de la zona. Siringa había saltado al agua y se había convertido en juncos cuando estaba intentando escapar de las crueles galanterías de Pan. Aquel dios, menor, por supuesto, se había atrevido después a tomar los juncos en los que se había convertido la criatura para destruirlos y convertirlos en una flauta de 7 tubos. Una flauta de Pan, por supuesto. «Pobre criatura», murmuró. «Después tendría que buscar su alma para intentar guiarla hasta el Hades. Pobre criatura». Y pensar que en cierto modo se sentía responsable. «¡Padre!». Los intentos de Pan por captar la atención de Hermes no dejaban que desear. Desde luego le ponía ganas, pero Apolo, que siempre, desde lo que le ocurrió a Dafne, trataba de mantener la calma y de cuidar de las ninfas, ahora no podía disimular su rabia. ¿Rabia para con otros? ¿Rabia para con él mismo por lo que había hecho en el pasado? Hermes lo sabía. Aquellos no eran casos similares. Pero bueno, eso ya lo pensaría en otro momento. Ahora tenía que decidir si entregaba a Pan a Zeus o si por el contrario lo dejaba marchar. Pero lo cierto es que lo tenía bastante claro. Atrapó la flauta fabricada con los juncos de Siringa y la hizo sonar. Hermosa, dulce, un sonido bastante agradable, un tanto amaderado. Una lástima que, de una forma un tanto cruel, estuviese hecha con huesos. Los juncos de bambú obviamente no son huesos, pero si pensamos que la ninfa se había convertido en juncos al pasar a la otra vida, la imagen era macabra, desde luego. «¡Padre!
¡Cállate ya! Apolo tenía ganas de golpearle. ¡No vuelvas a hablar! Apolo, por favor, pidió Hermes. Si ya va a venir padre a por él, déjalo que llore. ¿Habéis escuchado alguna vez el nombre por el que los latinos conocían a Hermes? ¿Ese nombre que le pusieron los romanos? Mercurio. Como curiosidad, diré que la palabra mercurio guarda bastante relación con las palabras también de origen latino mercancía y mercado. Tal vez una raíz similar. Es posible y tendría cierto sentido teniendo en cuenta las ocupaciones del dios. Pero ahora a lo que vamos. Pan era un ser bastante desagradable, sobre todo para las ninfas. Xiringa, una joven ninfa muy hermosa, salió huyendo de él cuando éste intentó pretenderla. Y como éste no paraba de atacarla, no paraba de perseguirla, no paraba de buscarla, ella terminó por lanzarse a un lago, convirtiéndose así en un manojo de juncos que más tarde recogería el dios Pan para fabricar con ellos una flauta de 7 tubos, la famosísima flauta de Pan. Una flauta con la que muchas veces se relaciona a los pastores, una flauta que hace un sonido bastante dulce, un sonido agradable, todo hay que decirlo, pero una flauta que realmente a nivel mitológico tiene una historia triste. El mito de Xiringa y de Pan no termina de mencionar qué decidió hacer Hermes con su hijo. Hermes es un personaje bastante secundario, no aparece en muchas versiones de la historia. En este caso yo lo he querido presentar para poder explicaros brevemente a través del dios Pan cómo era la naturaleza de su padre. La progenie de Hermes es de las más complejas, de las más extrañas del panteón griego, pero también era una progenie muy amplia. Hermes fue un padre bastante variadito y sus hijos, a diferencia de otros dioses, tuvieron poderes muy variados, muy diferentes, muy dispares, al igual que su padre tenía unas ocupaciones muy diferentes. Si no, ya me diréis qué relación pueden tener Hermafrodito con el dios Pan, dios de los pastores. Ninguna relación, no tienen ningún parecido ni de magia ni de parecido físico. Son seres diferentes, son seres dinámicos, son seres muy raros realmente, pero todos compartirían el carácter diferente, complejo y excéntrico del dios Hermes, un dios que era capaz de relacionarse con todo el mundo. Habló siempre con todos los dioses y llevó a cabo distintas tareas. La más extraña y la más triste también es la que acabáis de oír en este último relato: guiar a las almas que acababan de fallecer hasta las puertas del Hades, a partir del cual ya ellos mismos harían su propio recorrido. Incluso se cuenta que fue Hermes quien, después de haber entregado a Perseo sus sandalias aladas para que pudiese enfrentarse a la Gorgona, le acompañó también hasta las puertas del inframundo para que pudiese enfrentar a los retos que se le venían encima. Hermes es un dios que hablaba con héroes. En la guerra de Troya luchó junto al bando de los griegos y aunque su aparición en la Ilíada es modesta, sí que tiene su punto, sí que tiene su parte en distintos episodios de la misma. Es un dios que se relaciona con todos los dioses. Zeus le tiene como el pluriempleado máximo y también es un dios que se relaciona con los humanos. Es un dios que incluso en las versiones cinematográficas se nos suele presentar como una criatura amable, agradable, bonita, un ser simpático, pero es que también es un ser con mucha labia. No olvidemos esa parte de orador, no olvidemos esa parte de vendedor, no olvidemos esa parte de notario, pero también esa parte de poeta, que tiene cualquiera que se dedique a enviar cartas una tras otra y a hablar distintas lenguas y a relacionarse con personas de todas partes. Es un ser cosmopolita y por eso su progenie es rara, cosmopolita, puede ser buena, puede ser mala, puede ser extraña. Él mismo se ocupa de cuidar a las ninfas y sin embargo uno de sus hijos no las respeta. Él mismo se ocupa, en teoría, de cuidar a los rebaños y luego su hijo le toma el relevo. Él mismo se ocupa de cuidar los cambios y él es un cambio continuo en sí mismo.
es un dios diferente. Era un dios muy querido en Grecia, pero también era uno de esos dioses en los que a lo mejor no piensas en un primer momento, pero que siempre están ahí, cuando los ves, cuando los buscas. Siempre aparece entre las listas de los dioses. Siempre va a estar en todas las listas de los dioses del Olimpo. Y yo por eso quería contaros su historia, porque él siempre iba a estar ahí, con su casco, con sus sandalias aladas y con su caduceo, un símbolo de dos serpientes entrelazadas que a día de hoy se relaciona muchísimo con la medicina, pero que realmente, aparte de la medicina y de la farmacia, donde representaba un poco esa habilidad para calmar, para aliviar, para tranquilizar, también tiene unas connotaciones bastante, pues, de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? El caduceo también hace referencia al embajador, al diplomático, al que habla, al que alivia, al que calma las aguas. Eso es lo que es Hermes, un ser capaz de aliviar el malestar entre personas, entre entornos, entre deidades, entre todos. Es un mediador nato y tiene todas las capacidades para serlo. Y yo, con todo el gusto del mundo, os he contado esta historia. Espero que la hayáis disfrutado mucho. Por favor, dadme al me gusta si os ha encantado. Y por favor, comentadme en YouTube, comentadme en Instagram, tanto para si queréis bendecirme como maldecirme. Si lo importante es que haya comentarios, que haya debate, pero eso sí, siempre con respeto. Y nada, nos veremos la semana que viene con otro programa de Relatos de la Historia aquí en la emisora de Tu Radio Valencia. Como siempre, yo soy Marta, me podéis encontrar en Instagram como @elmundodelaki y me podéis encontrar también en YouTube como @relatoslahistoria. Y no os molesto más. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.